Vamos a entrar. Identificando. Muy buen día, mi bella gente de la Amazonía y del Ecuador entero. Bienvenido, bienvenida a un programa especial de Inunque, Nuestra Tierra, un programa a nivel nacional que está siendo retransmitido por Ecuador TV, Radio Pública, Radio Cenepa, Radio Shalom. Estamos en vivo y en directo desde la bella ciudad de Gualaquiza, en el sur de la región amazónica ecuatoriana, el último cantón hacia la provincia de Zamora Chinchipe. Y este es un programa especial porque estamos aquí con el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, junto a unos colegas de medios locales. Ellos son Andrea Chuba de Radio Cenepa, directora de la Radio Cenepa. Bienvenida, Andrea, un gusto saludarte, gracias por estar aquí con nosotros. Y también César Correa de Radio Shalom de Bacas, un nombre hermosísimo, ¿no? Shalom quiere decir paz. Y entonces pues estamos en esta tertulia con el señor presidente a esta hora de la mañana, en vivo y en directo. Así que, señor presidente, buenos días, bienvenido, feliz año. Un poco atrasada, pero nunca está de más decir feliz año, ¿verdad? Bienvenido a este programa especial de Inunque. Estaremos 60 minutos aproximadamente, pero si por si acaso queda algo en el bolsillo, lo vamos a sacar y nos pasamos un poquito del tiempo. Así que en honor al tiempo también empezamos este programa especial y acordamos ayer con los colegas que nos reunimos pues que yo sería la primera en hacerle la pregunta, presidente. Y la dinámica un poco va a ser de esta manera. Nosotros le vamos a plantear temas que dentro de los planes de gobierno y de lo que se ha hecho también, de los planes de gobierno de los otros candidatos y de lo que se ha hecho ahora con su gobierno de la Revolución Ciudadana, ver un poco cuáles van a ser los alcances para el próximo gobierno de los próximos 4 años, porque me imagino que usted está convencido que va a ganar como todos los candidatos y que entonces ya tiene ya listo, le comento aquello. tiene listo el plan de gobierno. Uno de los temas importantísimos que usted abordó, diría yo, un giro realmente importantísimo que se hizo dentro de su gobierno es la reforma educativa, elevar el nivel de la educación en el país, apostarle al conocimiento, como usted lo ha dicho repetidas veces. Sin embargo, a nivel de la región amazónica, esta reforma educativa ha golpeado duro a los estudiantes amazónicos porque con la clausura de aquellas universidades que no respondían a los criterios de excelencia que se quieren implementar aquí en el país, han sido cerradas, pero han quedado un poco a la deriva los estudiantes porque no ha habido un plan de contingencia lo suficientemente rápido para responder a las exigencias de los estudiantes. Y este es uno de los temas que tienen también los otros candidatos en sus planes de gobierno. Muchos dicen, yo les voy a dar la libertad de escoger la carrera que quieren porque este gobierno, en cambio, no le quiere hacer estudiar lo que ustedes quieren. ¿Qué le dice usted frente a todo eso? Buenos días y bienvenido. Primero, buenos días a ustedes, Andreita, la felicito, tan joven y directora de una radio. Giovanna, César, y a través de ustedes, pues de la querida Gualaquiza, ciudad histórica, orgullo nacional, un abrazo a toda la Amazonía y a todo el Ecuador. En segundo lugar, yo no estoy convencido de nada, si no, estaría aquí a las 6:30 sin garganta y pregunta hasta qué hora trabajamos ayer dando entrevistas, etc. Estamos en plena campaña, trabajamos cada día como que si no tuviéramos un solo voto, pero aquí es una reflexión, ¿no? La inmadurez de la clase política, porque los otros 7 candidatos todos dicen que ya ganar. Entonces, por lo menos, a ver si hay mentiroso, porque si yo seguro estoy en la segunda vuelta de acuerdo a ciertas encuestas, y hay uno más que va a entrar, otros 6 están mintiendo. Entonces ya dense ese infantilismo, a la gente le cae mal ese triunfalismo, ¿no? Triunfalismo inmaduro. Entonces nosotros, por el contrario, pese a lo que dicen las encuestas, trabajamos como si no tuviéramos un solo voto para ganar presidencia y mayoría en asamblea, porque se debe votar por un proyecto político, no por una persona, no por Rafael Correa. Se debe votar por la Revolución Ciudadana, y para que la revolución continúe, debemos tener ese apoyo legislativo para no sufrir el boicot del obstruccionismo, el golpismo. Acuérdense el 30S, cuando el presidente agredido, retenido, etcétera, a las 10 de la mañana ya un asambleísta de la Amazonía pedía la renuncia del presidente. Y a las 2 de la tarde, sudando whisky, ¿no? Después de estar chupando en un hotel 5 estrellas en Quito celebrando la supuesta caída del gobierno, un asambleísta rodeado de toda la oposición pedía la amnistía a todos los que pateaban, masacraban, herían
al pueblo ecuatoriano. Prohibido olvidar. Pero bueno, necesitamos que se vote por un proyecto político. Respondiendo a su pregunta, vean, no es cierto, con todo respeto, Ivana, que el plan de contingencia no ha funcionado. Acabo de venir ayer de noche con lluvia, desde Cuenca, vía terrestre, hasta Gualaquiza, llegamos de noche, pero me parece que pasando el Pan y de repente 200, 300 jóvenes en la carretera. ¿Qué pasó aquí? Eran de la extensión de la Universidad Nacional de Loja, agradecidísimos, ¿no?, por el plan de contingencia. Me felicitaron, me agradecieron, tomó la palabra un estudiante. Eso no lo ha preparado el gobierno, eso fue espontáneo. Dijeron, presidente, gracias. Y hablando, nuestra institución, la Universidad Nacional de Loja, y se daban cuenta de la estafa que eran sus universidades anteriores. Entonces, prohibido olvidar, queridos jóvenes, no nos confundamos y que no nos confundan, no perdamos lo ganado. El gobierno no está creando un problema, lo está solucionando. El problema fueron las decenas de universidades que sin el más ni mínimo nivel cobraban carísimo, no serían para nada y engañaban a nuestros estudiantes, sobre todo aquí en la Amazonía. Ese era el problema, el fraude académico. Estamos solucionando el problema y el plan de contingencia ha sido altamente efectivo. Solo un 5% de estudiantes se ha quedado fuera del plan de contingencia por voluntad propia. Por supuesto van a quejarse porque no tuvieron la universidad en la esquina de la casa. Ya tampoco se puede servir a la carta como un menú a cada ciudadano. Más aún cuando habían programas a distancia, ingenierías, 2 semanas, cada 2 semanas había media hora de clase. Bueno, no podemos seguir con esa falta de seriedad. Pero el plan de contingencia ha sido tremendamente efectivo. Otra de las grandes falsedades, Giovanna, que veo que usted también compra ciertos medios de comunicación, no lea cierta prensa, es que aquí se les prohíbe a los chicos seguir las carreras que quieren. No se prohíbe, pero se exige un mínimo. Por ejemplo, para ser médico, 800 puntos. Usted quiere que cualquier mediocre sea el médico de sus hijos. Entonces se requiere cierto puntaje para ciertas carreras, donde hay que ser muy exigente. Docencia va a formar a nuestros jóvenes. Se requiere en el examen de ingreso un puntaje mínimo. No es cierto que se le ha prohibido a los estudiantes que escojan su carrera, etcétera, pero se requiere puntaje mínimo y, por supuesto, hay cupos, porque reflexionen los jóvenes de la Amazonía. Ustedes quieren que la sociedad gaste miles de millones de dólares. Somos el país de América Latina que porcentualmente más parte de su producción destina a la universidad, a la educación superior, con resultados totalmente magros, resultados totalmente eficientes. Estamos invirtiendo más de $1.000 millones en educación superior, millones que se requieren para la educación inicial de nuestros chicos, para el desarrollo infantil. Bueno, ustedes quieren que eso se destine a formar ingenieros en cosmetría, porque esos eran los títulos que había. Y entonces todo el mundo entre y nosotros pagamos cualquier cosa. Por favor, debe haber cupos en función de la necesidad que tiene la sociedad. No podemos desperdiciar plata para seguir ilimitadamente produciendo profesionales que no requiere la sociedad o donde ya el mercado está saturado. Entonces se ponen cupos, pero los que tienen mejor puntaje pueden acceder a esos cupos y estudiar lo que quieran. Lo que pasa es que aquí, Giovanna, no nos engañemos, ha reinado la mediocridad. Se nos ha metido en la cabeza que democracia es hacer cada uno lo que da la gana y todo lo paga el Estado. El Estado son ustedes. Para mí lo más fácil sería decir, bueno, sigamos como antes, pues, no me hago ningún problema. Tengo menos trabajo, tengo menos crítica y el Ecuador seguirá en la pobreza y nuestros jóvenes seguirán engañados y seguiremos con miseria y seguiremos en su desarrollo. Entonces no podemos tolerar esa mediocridad. Las cosas se están haciendo bien, el programa es muy exitoso, lo que pasa es que ahora hay exigencia. Pero jóvenes, rehuyan de la mediocridad como de la peste. Lo que les están diciendo, reabriremos las universidades, seguiremos haciendo lo que nos da la gana, no les están ayudando, no son sus amigos, son sus enemigos y los enemigos del país. Rehuyan de esos mediocres y de su mediocridad. Entonces, para el próximo... para los próximos 4 años, de ser que en las urnas el resultado sea que usted continúa siendo presidente de la República, se va a continuar con ese trabajo e inclusive con el proyecto que está empezando desde ya a nivel de educación secundaria ya de los colegios. Es que ese otro punto, y me olvidé de contestar esa parte de su pregunta porque fueron varias preguntas y varias observaciones. Seguiremos. Esto es lo más importante que estamos haciendo. Esto es salir de la economía extractivista. También los mediocres, ¿ya? Y yo respeto la opinión de los otros cuando hay buena fe y cuando hay excelencia. Pero cuando hay mentira, mediocridad, mala fe, ¿cómo se puede respetar esas posturas? Cuando hay contradicciones, nos hablan de superar la economía extractivista, ellos son amigos de la naturaleza, y que se mueran de hambre, que no tengan escuelas, que no tengan atención de salud, lo principal de esa naturaleza.
que son nuestros niños, los seres humanos. Absurdo. Tenemos que superar la pobreza. Y vienen a darnos cátedra de ambientalismo en sus 4x4, pues 8 cilindros, y vean cómo viven. Entonces ya basta de tanta contradicción. ¿Cómo se supera la economía extractivista? Como lo estamos haciendo, sembrando las regalías de la minería. Todavía no empieza la extracción minera, pero pedimos que se anticipen regalías. Sembrando las regalías mineras, el petróleo, ¿para qué? Para tener mejores universidades. Seguiremos, obviamente, exigiendo calidad académica en la universidad. Universidad sin calidad académica no es universidad. Evaluando, calificando, eso es lo que temen los mediocres, que se devele su mediocridad. Seguiremos sembrando ese petróleo, esa minería en mejores universidades, en institutos tecnológicos. Tenemos planificado 40, en la Amazonía muchísimos, en mejores escuelas, escuelas del milenio, en becas. Nuestros chicos, si son buenos estudiantes, gracias a la Revolución Ciudadana se pueden ir a estudiar en las mejores universidades del mundo. Basta que los acepten, se los paga el gobierno. Y no es que estamos hablando de ofrecimiento. Ya hay 5.000 becas otorgadas, ya hay jóvenes ecuatorianos preparándose para construir la patria nueva alrededor del planeta. Eso es salir de la economía extractivista, sembrar esos recursos en otros sectores, hidroeléctricas, para ser generadores de servicios energéticos, pero en este caso talento humano para ir hacia una economía y una sociedad del conocimiento. Eso, queridos jóvenes, querida Amazonía, queridos conciudadanos, es salir de la economía extractivista. No el infantilismo de cerremos el petróleo, cerremos las minas, no tengamos carretera, no tenemos escuela, no tengamos electricidad, muéranse de hambre, pero ¿cómo cuidamos la naturaleza? Lo principal de la naturaleza son ustedes, los seres humanos. Además que para cuidar esa naturaleza se necesitan recursos, por ejemplo, para descontaminar los ríos contaminados por las aguas servidas de las ciudades. Entonces seguiremos en ese plan. Y por supuesto, también ya hablamos de los colegios. Basta recordar, prohibido olvidar, queridos amazónicos, cómo era la Amazonía antes de la Revolución Ciudadana. Y hay gente que nos quiere volver al pasado. Estamos sembrando el petróleo, la minería. Miren las carreteras. La Amazonía no tenía ni carretera. Ahora miren las carreteras que tiene la Amazonía. Prohibido olvidar y no permitamos que las garras del pasado nos atrapen nuevamente. Señor presidente, existen nuevos desafíos que tiene su gobierno, especialmente en confiar y también en dar lo que la Amazonía ha necesitado y lo que ha esperado por más de 40 años. Nos referimos a la investigación y también al sistema educativo, implementarlo y tener nueva visualización. Nuevos desafíos de prepararnos nosotros como jóvenes y como amazónicos para ser aquellos proveedores de sistemas educativos en hidroeléctricas, en minería, que estamos acá en Pangui, y también en proyectos como petroleros. Es que eso es lo que ve es coordinación, pues. O sea, tenemos un gran potencial minero. Hemos sido un desastre en cuanto a energía. La mayor parte de nuestra energía era termoeléctrica, que es altamente contaminadora y con gasolina importada, o importando energía. ¿Ustedes saben cuánto gastó el país en importar energía? Más de $1.000 millones en los últimos años. Ese es el presupuesto de toda la educación superior en un año. Miren lo mal asignados que estaban los recursos. Entonces, en vez de formar ingenieros hidráulicos, ingenieros geólogos, en vez de formar ingenieros ambientalistas, o sea, aquí los mediocres nos dicen, siga dando plata para formar hasta ingenieros en cosmetría. Con este gobierno eso no va a pasar. Ustedes deciden, jóvenes, si volver al pasado o seguir con sacrificio, con esfuerzo, con verdad, en la excelencia y en la ruta hacia el desarrollo. Y ya sé, me olvidé una parte de su pregunta, la Universidad Amazónica. Entonces, en Amazonía se necesita una universidad, pero buena universidad. Ya la empezamos. La Universidad Amazónica, su matriz está en Tena, ya está construyéndose. Una extensión. Extensión significa que es el mismo cuerpo directivo, ¿no? Pero está en otra locación, las clases, las aulas, etc. La extensión de esa Universidad Amazónica va a estar en el Pangui, aquí, en la frontera, en el límite entre Morona y Zamora, muy cerca de donde estamos, y otra va a estar en el límite entre Sucumbíos y Orellana, para tratar de atender a la mejor manera a toda la Amazonía. Y no va a ser, pues, de esas universidades de antes, ni siquiera las universidades ahora de las buenas. Va a ser una universidad a nivel mundial, porque estamos explotando la principal ventaja comparativa que tiene el país en cuanto a investigación con respecto al resto de países del mundo. Aquí tenemos el laboratorio natural más grande del planeta, que se llama Selva Amazónica. Va a ser una universidad orientada a ciencias de la vida, a la biología, a la investigación, utilizando esa selva amazónica. ¿Cuánto conocimiento hay en esas plantas para medicina? La mayor parte de las medicinas vienen de las plantas y todavía no se ha investigado la inmensa mayoría de plantas. Entonces esto ha despertado un interés a nivel mundial. Le insisto, no son ofertas. Ya se está construyendo esa matriz de la Universidad Amazónica en Tena y ya tenemos las 90 hectáreas en el Pangui y este año se empezará a construir la extensión en el Pangui.
César. Señor presidente, es importante, hemos abordado este tema y muy bien lo ha ido pasando el tema educativo. Vamos un poco más allá. Usted cuando lanzaba la candidatura a la vicepresidencia del ingeniero Jorge Glass, o sea, él se va a hacer cargo de esta parte de la matriz productiva. Ayer estaba revisando un poco algunos temas. Morona Santiago, en cierta manera, aparece como un puntal muy fuerte en el tema minero, en el tema petrolero, y de repente ayer conversando con la gente de SELEC, empresa pública, encuentro que Morona Santiago hay uno de los proyectos estrellas más grandes hidroeléctricos, un proyecto que se lo ha trabajado bien, se lo ha socializado de manera espectacular, lo puedo decir así porque hay aceptación. El proyecto Zamora y también Río Santiago, que sería el doble de Coca-Cola Sinclair y que generaría pues energía para vender a toda Sudamérica. ¿Conoce, señor presidente, su ministro le ha informado cuál es el estado actual de lo que es el proyecto hidroeléctrico Río Zamora y Santiago? ¿Cuál va a ser el monto de inversión en este proyecto que sería el proyecto estrella hidroeléctrico del país? Verá, César, por más que se socialicen las cosas, ya vendrá un malqueriente a decir que no se socializó. ¿Por qué? Porque querían que le hagan caso, imponerse y se lo escuchó. Pero después se tomó una decisión en función a la grande mayoría. Así pasa siempre, porque todas las cosas se han socializado, pero siempre hay ciertos grupos políticos que se oponen a todo, que como no se salieron con la suya, dicen, no se socializó. Y a eso le dan eco ciertos medios de comunicación. Mire, el proyecto particular no lo conozco. Sí estamos acabando los estudios de todo lo que se llama el sistema, porque son por cuencas hídricas, que nosotros al menos planificamos los sistemas hidroeléctricos. Estamos acabando el sistema Zamora. Y es espectacular. Tiene mucho más potencial que el Paute, que es el más grande. El proyecto Coca-Cola Sinclair es el más grande del país como proyecto, no como sistema. No sé si me explico adecuadamente. Ahí está el río Quijo, me parece. Como sistema es el Paute, que hay que completarlo. 40 años de la primera presa en el Paute y todavía no se completa el Paute. Está entonces la presa actual, Molino, la que estaba, Sopladora, Cardenillo. Entonces eso tiene un gran potencial, pero hay que completar el sistema. Pero el sistema del Zamora lo hace pedazos a todos. Ya van por 3.000 megavatios ubicados. Coca-Cola Sinclair solo tiene 2.000 megavatios. Todo el Paute hasta ahora me parece que tiene 2.500. Con Cardenillo creo que superaría los 3.000. Ya se han identificado 3.000 megavatios de potencial en el Zamora. Y se cree que se puede llegar a 3.500 o 3.700 más. Es decir, casi 7.000 megavatios. Para ponerlo esto en perspectiva, eso es lo que tenía todo el país en potencial hidroeléctrico. No, más de lo que tenía todo el país en potencial hidroeléctrico antes de la Revolución Ciudadana. Entonces, eso tiene un potencial enorme. Además de proveer energía limpia, renovable, nos permite ser exportadores de energía. Quiero recordarles que como política pública, y lo vamos a poner en la nueva ley eléctrica, que no mandamos a la Asamblea porque con esta Asamblea no la destrozan, 30% de esas utilidades será para el desarrollo de las zonas de influencia. Es decir, será otra fuente de recursos para Morona, para Zamora, para la Amazonía, que es la región con mayor cantidad de recursos de este país. Es la región que no debería tener pobreza y es la región con mayor incidencia de la pobreza. Esa ha sido la contradicción del Ecuador, del viejo país que encontramos y que gracias a Dios juntos estamos cambiando. Señor presidente, yo voy a ser de abogada del diablo, si me permite. Siempre lo hace, Iván, ya estoy acostumbrado. Bueno, ¿por qué? Porque lo que dicen Hecho prácticamente... al dolor más exactamente. Porque usted es esquizofrénico en su política. ¿Por qué? Porque por un lado... Muchas gracias, no me ayude tanto. Por un lado, pregona que hay que explotar los recursos naturales para financiar los cambios que se quieren hacer. Pero después presenta al mundo una iniciativa como la de Yasuni Tete, que es exactamente lo contrario, guardar el petróleo en la tierra. Entonces, ¿qué le decimos a los demás candidatos y al pueblo ecuatoriano en general respecto a esta esquizofrenia, como lo define la oposición, ¿no? Que por un lado saquemos todo lo que se pueda sacar y por el otro guardemos el petróleo en tierra? Pobrecito, yo creo que el pueblo ecuatoriano sí nos entiende, pero esa gente no entiende. Habrá que darle algunas cátedras especiales, ¿no? Pero somos perfectamente coherentes. Siempre lo hemos dicho. No son cuestiones excluyentes aprovechar los recursos naturales y cuidar la naturaleza. Por el contrario, ahora se nos está destruyendo la naturaleza, pero vivimos engañados. El principal peligro para la selva es la expansión agrícola y ganadera. Eso nos está destruyendo la selva. ¿Cómo lo evitamos? Vamos a prohibir que haya ganadería y agricultura. Absurdo, si no hay alternativas de ingreso, de empleo. La principal fuente de contaminación de los ríos. Vivimos engañados.
no es la minería, son las aguas servidas de las ciudades. Para eso se necesita centenas, miles de millones de dólares para hacer sistemas de procesamiento de esas aguas servidas. ¿De dónde salen los recursos? Paradójicamente, bien aprovechados recursos naturales nos pueden ayudar a conservar la naturaleza. Es falso que van a destruir la naturaleza. Además de que toda actividad humana tiene impacto en la naturaleza. Y además que, como le he dicho, lo principal de esa naturaleza es el ser humano. Incluso si tuviéramos que dañar parte de la naturaleza por salir de la pobreza, hasta eso sería aceptable. No tiene por qué ser así. Por el contrario, la pobreza atenta contra la naturaleza con la sobreexplotación de tierra, la expansión agrícola, ganadera, etc. Pero incluso, si fuera lo contrario, si para superar la pobreza tuviéramos que afectar grandemente a la naturaleza, habría que hacerlo, porque la prioridad es superar la pobreza. Les insisto, no tiene que ser así, se complementa. Superar la pobreza permite conservar mejor el medio ambiente, porque la pobreza es un problema para el medio ambiente. Usted no le puede decir a una familia pobre, sin trabajo, sin ingreso, que vive al lado de un bosque, no tale el bosque, lo va a talar, no lo va a poder evitar. Entonces, para evitar aquello hay que superar la pobreza y así reforzamos la conservación de la naturaleza. Y el Yasuní Teté es algo perfectamente coherente, que lo han entendido los ecuatorianos, el mundo entero, pero no entiende cierto, yo lo entiendo, ¿no? Háganle entender algo a Jorge Escalo o a un Salvador Quispe, ¿no? O sea, son duritos de entendimiento, pero se lo vamos a explicar nuevamente. Resulta que hay petróleo en un área muy sensible, Yasuní Teté, y ese petróleo bota a la naturaleza, al medio ambiente, a la atmósfera, si se lo quema, si se lo saca y se lo quema, se lo utiliza, CO2, carbono, monóxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Kioto, un protocolo que firmaron muchos países del mundo, ya compensa a los países que reducen las emisiones de CO2. Nosotros le planteamos al mundo que compensen al país por no botar esas emisiones. ¿Sí me explico? Es decir, en términos netos, reducir, limpiar o no ensuciar es exactamente lo mismo. La propuesta de Yasuní Teté es no sacar el petróleo, no ensuciar el ambiente, pero para eso necesitamos una compensación, porque ese petróleo significa como 14.000 millones de dólares que nos sirven para escuelas, para hospitales, para carreteros, para superar esa pobreza. Entonces tampoco podemos ser los tontos útiles a nivel planetario. Fíjense las contradicciones. Si yo necesito un tractor de Estados Unidos, tengo que pagarle por el tractor. Sin el aire puro de la Amazonía, la vida en el planeta no existiría y no nos pagan nada por ese bien fundamental para la vida. Esto es hacer justicia, es cambiar la lógica económica. Hay conceptos muy claros aquí, ambientales, compensar emisiones netas evitadas, económicos, compensar la generación de valor, aire puro, no solo la generación de mercancías, el tractor. Entonces, esa es la iniciativa Yasuní Teté y es perfectamente coherente con todo el resto que estamos haciendo, porque todo está en función de buscar el buen vivir. Ojalá que los duros de entendimiento ahora sí hayan entendido algo. Pero, señor presidente, ahora son los miedos. Dicen, no queremos que ocurra lo que la tragedia de la Amazonía, donde quedó toda la basura. Ese es el peor de los ejemplos. Eso no queremos en Morona, Santiago, no queremos en Zamora, en minería ni petróleo. Maravilloso, César. Gracias por su pregunta. Superemos esos miedos. Eso era el pasado. Pero veamos lo que ha sucedido estos 6 años. Ese petróleo no se ha convertido para la Amazonía en contaminación, en más pobreza, en basura. Se ha convertido en carreteras, se ha convertido en escuelas del milenio, se ha convertido en hospitales. ¿Sabe cuántos hospitales solo en Morona estamos haciendo? Se ha convertido en UPCs, se ha convertido en buen vivir. Yo comparto totalmente lo que su visión y lo que dicen los amazónicos en cuanto a que el pasado fue un desastre. Se nos robaban el petróleo, iba a Guayaquil, a Quito, a Miami y aquí quedaba la miseria. Pero desde hace 6 años eso no es correcto. ¿Y la Amazonía cómo está cambiando? ¿O prefieren la Amazonía de antes, sin siquiera tener carretera? Entonces, superemos, liberémonos del pasado. Las cosas han cambiado y seguirán cambiando, a no ser que el 17 de febrero ustedes voten por lo del pasado, y eso es otra cosa. Pero no tiene por qué ser así. Nunca tuvo por qué ser así, y lo hemos demostrado en estos 6 años. Muy bien, presidente. Tenemos que ir al corte, me lo están diciendo aquí en el apuntador, pero he recibido un mensaje. Lindo Gualaquiza, linda la región amazónica, lindo Ecuador y bella oportunidad del cantón donde vive mi familia materna. Un solidario abrazo al compañero presidente. Saludos a los periodistas presentes y en especial a los hijos de Morona Santiago. Viva la patria desde Ibarra, Ney Delgado. Quiero decirles que Gualaquiza es un cantón sumamente importante, histórico, además es bellísimo, ¿no? Por aquí vinieron las primeras misiones a la Amazonía, si no la primera misión de los salesianos.
y fue por el camino, me parece, Sixi-Gualaquiza, que ya va a empezar a ser totalmente reconstruido. Reconstruido decimos porque existe una trocha, pero en verdad lo que vamos a hacer es un nuevo carretero desde el mes de febrero. Ya están acabados los estudios, ya se va a hacer el concurso, otorgar el contrato y en febrero esperamos empezar a construir esa vía histórica. Y aquí María Ángel en el Twitter dice, por favor, un saludo muy especial a mi Mashi y que Dios guíe su camino, mil bendiciones desde Loja. Vamos al corte aquí en Inunque, en este Inunque especial, en vivo y en directo desde la bella ciudad de Gualaquiza. De verdad, venga, porque ahorita no hay excusas, porque las carreteras son maravillosas y usted puede conocer finalmente a ese Ecuador profundo, como lo llamaban los sociólogos, ¿verdad? Que ahora ya ha subido a la superficie. Ya regresamos aquí en Inunque. Listo. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Inunque, nuestra tierra, una transmisión especial en vivo y en directo desde Gualaquiza. Son exactamente, ya se me fue la hora, 7:09, no tenía los lentes, pero seguimos aquí con la entrevista. Vamos con Andrea Chuva, directora de Radio Cenepa aquí de Gualaquiza. Gracias, Giovanna. Señor presidente, tenemos una gran inquietud. Otra de las desconfianzas que existen en la Amazonía, especialmente en la parte sur donde estamos actualmente, es la desconfianza de que con todo el aprovechamiento que se hizo en la época petrolera, no se vio mayor desarrollo para la Amazonía, no se vio para muchos cantones y para muchas provincias. Hoy notamos que Banco del Estado está recibiendo a menudo proyectos técnicos, viables, y también se creó una empresa pública como es Ecuador Estratégico. Se hizo un gran compromiso sólido con cada una de las provincias y también con los cantones. ¿Cuál es esa nueva esperanza que usted le puede decir a los ecuatorianos de que esos dineros no van a ir a otros bolsillos o no van a ir a otros países, señor presidente? Con el petróleo no es que no se vio mucho desarrollo en la Amazonía, no se vio nada de desarrollo. Ese es el viejo país. Veamos lo que ha pasado con la Revolución Ciudadana, y si ustedes votan por nosotros, el 17 de febrero esto va a continuar.
Ahora el petróleo sí está desarrollando la Amazonía, es innegable. Ordenamos que el 12% de las utilidades petroleras se queden aquí para el desarrollo de la Amazonía. Por eso se creó Ecuador Estratégico. A nosotros la gente nos cree. Yo no es que tengo que firmar acuerdos, basta la palabra del presidente. Lo que pasa es que aquí hay una serie de malquerientes, hablemos claro. Hay unos muy malos dirigentes en la Amazonía que solo se pasan engañando, mintiendo, llenando de odio a la gente. Son gente que ha vivido del conflicto, que no le interesa superar la pobreza, porque viven del conflicto, de tirar piedra, dar garrote, así han clientelizado a gente, así han siempre sobrevivido, estado en la palestra, ganado unos votitos. Entonces ya el pueblo amazónico decidirá si le crea un gobierno que ha demostrado con obras su coherencia, su honestidad, o le crea los tirapiedras, pues, que nos quieren mantener en la pobreza. Yo quiero que mis hijos vivan mejor de lo que yo viví. Yo tuve una niñez muy feliz, pero muy dura, pobre. Pude estudiar con becas, ¿no? Universidad, posgrados, etc., colegio mismo, y le pude dar a mis hijos una vida mejor de la que yo tuve, y muchas oportunidades. Es que los amazónicos no quieren darle a sus hijos mejores oportunidades, que tengan mejores escuelas que las que ellos tuvieron, mejores vías, electricidad, vivienda, mejores universidades, becas para que puedan, si son buenos alumnos, irse a estudiar a cualquier parte del mundo. Pero hay gente que nos quiere mantener en la pobreza en el pasado. Si ellos quieren estar en esa situación, problema de ellos, pero no que no se le impongan al resto, ya basta. Y digan la verdad, no engañen. Entonces, el problema no es que la gente no nos cree. El problema es que aquí hay gente tiempo completo, MPD, Pachacuti, Sociedad Patriótica, etcétera, que para ganar unos votitos pasan desinformando, engañando, llenando de temor a la gente. No se dejen engañar por esa gente. Miren lo que ha pasado estos 6 años en la Amazonía. O ya se olvidaron lo que era la Amazonía antes del gobierno. No había ni carretera. Entonces, fíjense, tenemos Ecuador Estratégico, ¿ya? Usted dice, también el Banco del Estado, Ecoray, trabajando solo por la Amazonía. Y yo no tengo ningún problema, queridos amazónicos. Aquí estamos solo por ustedes, por vencer la pobreza, por nuestra niñez. Yo no tengo ningún problema, se los he dicho, pero si quieren firmar algo, lo firmamos, de que no salga un centavo de las regalías mineras, y si hay éxito en la ronda petrolera, de las utilidades petroleras, del suroriente de la Amazonía y de toda la Amazonía, hasta no haber erradicado en primer lugar la pobreza aquí, hasta no tener en toda la Amazonía solo escuelas del milenio, solo los subcentros del milenio, solo los hospitales del milenio. No hay ningún problema. Si nuestra lucha es por el buen vivir, por un país más equitativo, por superar la pobreza. Y si podemos empezar con la Amazonía, en buena hora. Así que demos ese compromiso, que no salga $1 hasta que la Amazonía haya derrotado definitivamente a la pobreza. Palabra de Rafael Correa, que le tomen ya lo dije en Zamora, ¿sí? Lo repito en Morona, y hagamos la política para toda la Amazonía. Que no salga un centavo de la nueva explotación petrolera, no de la antigua, porque si no quiebra todo el país, de la nueva explotación petrolera, de la nueva explotación minera, hasta no haber superado absolutamente la pobreza en la Amazonía, hasta que cada escuela de la Amazonía no sea una escuela del milenio, hasta que cada carretero que requieren las comunidades más remotas, las diferentes localidades, haya sido construido, hasta que cada centro de salud que se requiera no se ha hecho una realidad. Abordamos el tema también, del tema de la lucha anticorrupción. Usted ha sido muy frontal en manifestar eso, pero su gobierno se ha visto salpicado por una serie de eventos que se dieron desde el Ministerio de Deportes, hoy con el tema del señor Pedro Delgado. ¿Cómo esto, en cierta manera, está siendo abordado por usted? Ha sido una persona que le ha puesto de frente la situación, le ha dicho quiénes le fallaron. A pesar de que le fallaron a esas personas, aún hay muchas personas más en el gobierno que les va a seguir creyendo, pero también seguir de muy de cerca para no pasar lo que pasó recién. César, no caiga en el discurso de los medios de comunicación. ¿Qué gobierno en ejercicio no ha tenido esta clase de problemas? Incluso gobiernos sumamente transparentes como uruguayo. ¿Qué gobierno en ejercicio en el primer mundo no tiene esta clase de problemas? Otra cosa es que se proteja, sea una práctica del gobierno, la corrupción. Pero casos aislados va a haber. Usted me repite el caso del Ministerio de Deportes, que fuimos nosotros los que lo descubrimos. Eso fue hace 6 años, pues 5 años. ¿No tiene algún otro ejemplo? El caso de Pedro Delgado. No hay evidencia que haya robado. Falsificó su título. Ya es un problema de moral personal. No es que ha habido perjuicio al Estado. Había una deshonestidad y una traición a la confianza pública muy grande. Pero no hay indicios de que haya habido peculado. Pero dígame casos de corrupción del gobierno, que no tienen los casos.
y repiten una y otra vez lo mismo. Caballo de batalla de los candidatos actuales. ¿Y qué más van a decir? Pues es psicología proyectiva, ¿no? Para convencerse que ellos son honestos, tienen que demostrar que el resto es deshonesto. Eso se llama psicología proyectiva, y lo que demuestra es que dudan de su propia honestidad, y su mediocridad también demuestra. Pero este ha sido uno de los gobiernos más honestos, y jamás vamos a permitir, como presidente desde el Estado, la corrupción. Pero tampoco vamos a poder, seríamos unos demagogos, unos mentirosos, si vamos a decir que vamos a ser clarividentes, vamos a ver los corazones de la gente y no va a haber ningún caso de corrupción aislado en el gobierno. Pero prácticas corruptas no ha habido y no las permitiremos jamás. Casos aislados, como en cualquier parte del mundo, pueden ocurrir y los sancionaremos con toda la firmeza y todo el peso de la ley. El pueblo amazónico puede estar convencido que somos un gobierno con tolerancia cero a la corrupción y que hemos hecho, ¿no?, muchísimas cosas para combatirla. Por ejemplo, el sistema de compras públicas. Antes, las compras públicas era que usted me vendía carros, camionetas, yo era el comprador de cierta institución y hablábamos directamente. Y había las coimas, las comisiones, todo salía más caro. Ahora todo eso se hace a través de internet, con subasta inversa. Los ciudadanos pueden ver en tiempo real cómo el uno ofrece 100, el otro 80, el otro 70, y con eso ha ganado miles de millones de dólares el pueblo ecuatoriano. Entonces, una de nuestras banderas es la honestidad, y tenemos tolerancia cero a la corrupción. A los señores que hablan de tanta corrupción del gobierno, que al menos sean un poquito más creativos y pongan otro ejemplo. Porque eso del Ministerio de Deportes fue hace 6 años. Y el título de Pedro Delgado, hagamos otra cosa, un compromiso amazónico. Después que pasen las elecciones, empezamos a investigar a todos los asambleístas electos para ver sus títulos. Y a todos los dirigentes políticos para ver sus títulos. Recuerden que había hasta presentadores de televisión que se ponían licenciados y no eran nada. Entonces, esta ha sido una práctica, no justifico en absoluto la deshonestidad de Pedro Delgado, pero esta ha sido una práctica en el país. Pero eso no significa perjuicio al erario público, significa una deshonestidad tremenda, una traición a la confianza pública, pero no perjuicio al erario público. Pero ¿qué otros casos de corrupción? Nos hablan de la narcovalía, pues es un caso de narcotráfico, pero querer involucrar al canciller, o sea, ahí se demuestra que esta gente no tiene que acusarla. Entonces, esto ha sido un gobierno de manos limpias y seguirá siendo un gobierno con tolerancia cero a la corrupción. Hablando de tolerancia cero, presidente, lo que dicen sus opositores y lo que ayer estaba en un titular también del diario El Comercio, que usted dice que no hay que leerlo, pero hay que leerlo. No hay que leerlo, lean El Telégrafo. También. Bueno, pero usted que tiene billete, Ivana, pero los pobres que solo pueden comprar un periódico, El Telégrafo. No tengo billete, qué buena papa. Pero bueno, ayer El Comercio decía, Correa sigue con los privilegios de presidente. Y esto lo vamos a ligar al tema de las libertades. Perdóname que haga una acotación. ¿Será porque sigo siendo presidente? Por eso. Es que estos son tan geniales que, utiliza carro del Estado. O sea, quieren que coja flota Pelileo, Semería, ¿qué es lo que quieren? Pero es un absurdo. Usted ve la ridiculez de esa prensa y lo que decíamos, César, no tienen de qué acusarlo. Estoy acá en el ridículo. Correa continúa con los privilegios del presidente. ¿Será porque hasta el 24 de mayo, cuando entré al poder, sigo siendo presidente? ¿Será por eso? Pero, presidente, el tema es que cuando usted habla de tolerancia cero, lo que le dicen también es que usted tiene tolerancia cero con todo, que no, los que discrepan de su pensamiento, aniquilados. Los que quieren decir alguna otra cosa tienen que salir del país porque no pueden vivir aquí, porque el régimen del presidente Correa, que no nos deja tomar una cerveza los domingos, hasta este punto llega el análisis de que no hay las libertades en este país. Entonces, en su próximo gobierno, presidente, ¿cómo va a manejar el tema también de relación con la prensa? Que permítame hacer una opinión en esta pregunta. Tergiversa y confunde, que son términos que nosotros los periodistas sabemos perfectamente lo que significa, porque usted pidió licencia a partir del 15 de enero y sigue siendo presidente de la República hasta el 15 de enero y seguirá siendo jefe de Estado, que es un cargo que no puede renunciarlo por más que sea candidato, y por ende ciertas atribuciones del jefe de Estado, como la seguridad, no la puede dejar votada porque está de candidato. Perdone que opine en esta pregunta, presidente, pero a veces uno se enoja porque ve cómo tergiversan la información. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué va a hacer usted en su próximo gobierno en relación al tema de las libertades? Vea, Giovanna, usted acaba de dar una muestra de honestidad profesional, dice. Y perdóneme que opine, y opinó, ¿ya? Hay periodistas que día a día dan opiniones y lo pasan como información, lo pasan como verdades absolutas. Qué bueno que haya todavía
periodistas con ética. Miren los ejemplos que usted ha dado, ¿no? Cómo nos engañan, cómo nos manipulan. En la ciudad donde Estados Unidos dice que es la cuna de las libertades, ¿no? En el estado de Illinois, donde yo estudié, está prohibida la venta de licor los días domingos. Entonces no hay libertad, pues. Esto es una práctica en muchos países para tratar de controlar en algo el consumo de alcohol, que es una droga, y evitar accidentes, etcétera, violencia intrafamiliar, y ha dado grandes resultados. Pero nos dicen que hasta eso es un atentado a la libertad. Quiero decir, la consulta popular, la campaña, que no se mata el toro, atentado a la libertad, en Chile están prohibidas, no que se mata el toro, están prohibidas las corridas, las peleas de gallo. Entonces no hay libertad en Chile. Así nos engañan y nos manipulan. Que los periodistas que piensan distinto tienen que salir del país. ¿Me puede dar un ejemplo? ¿De quién ha tenido que salir del país por pensar distinto? No, yo... Pero es que usted lo dijo. No lea la prensa corrupta, eso es por tener el comercio, lea el telero. El que ha salido perseguido no por el gobierno, sino por su conciencia, es Emilio Palacio, que no tiene ni un juicio aquí. No sé si está juicio, pues sentencia no tiene. Entonces son ridiculeces. Que aquí no... que yo aniquilo al que piensa diferente. Bueno, aniquilo con ideas. Entonces, muchas gracias. O sea, yo no soy tan iluminado. Significa que dicen tonterías. Y se les evidencia las tonterías que dicen y quedan aniquilados ante la opinión pública y seguirán quedando aniquilados mientras sigan diciendo tonterías. Este país tiene que superar la mediocridad, tiene que superar la mentira. Aquí se miente a cada instante, querida Johanna, y no pasa nada. Y cuando nos rebelamos ante esa mentira, atentado a la libertad de expresión. Bueno, elaboremos sobre la libertad de expresión. Hay tanta falta de libertad de expresión, Johanna, que lo pueden repetir todos los días en todos los titulares. Hay tanta falta de libertad de expresión que aquí en la prensa mercantilista, Correa sigue con los privilegios de presidente. Si no hubiera libertad de expresión en este país, pudieran decir estas cosas inducidas, porque esto no es mentira, pero sí hay un sesgo, ¿no? Tratan de inducir que es incorrecto que siga con los privilegios de presidente porque soy candidato, pero sigo siendo presidente. Imagínese Obama en su reelección, que en vez de ir en el Air Force One, en su helicóptero, lo hayan mandado pues en taxi. Es absurdo, ¿no? Pero eso es lo que intenta dar a entender este titular. Si hubiera falta de libertad de expresión, pudieran publicar esto. Ustedes saben que no. Ustedes saben que es una farsa, una cantaleta. ¿Por qué? Porque ya hay plena libertad de expresión, pero ya hay un presidente que no se somete a los medios, que no agacha la cabeza y le responde. Y eso es lo que no pueden soportar. Y si yo soy reelecto el 17 de febrero, queridos compatriotas, seguiré defendiendo la verdad. Seguiré defendiéndolo a ustedes e impedir que esta prensa nos manipule, nos engañe, nos desinforme. Aquí no tenemos, a nivel nacional al menos, los medios mercantilistas, prensa libre e independiente. No tenemos, ojalá tuviéramos. Tenemos prensa bastante dependiente del capital y de grupos de poder. Y tenemos que mejorar la calidad de esa prensa. Esto es lo que acabo de decir, es lo que ellos consideran atentado a la libertad de expresión. Ya Fundamedios habrá notado otra agresión a los periodistas, hagan lo que le dé la gana. Este presidente seguirá evidenciando las mentiras de esa prensa, ejerciendo la plena libertad de expresión que existe en el país, que no es solo para los dueños de una imprenta, es para todos los ecuatorianos, empezando por el propio presidente de la República. Andrea. Señor presidente, también otro de los puntos importantes que hemos escuchado constantemente a los candidatos para presidente de la República es que dicen que van a disminuir los 10 impuestos en su gobierno. También dicen que será un país de muchas libertades, que no habrá prepotencia, dicen, e incluso que habrá decisión o libertad para que los jóvenes sigan las carreras que ellos deciden. Frente a ello, en tema económico, y también otro que critican es el impuesto a las salidas de divisas. ¿Quiénes hacen las salidas de divisas, señor presidente? Bueno, prepotentes serán ellos. Prepotente es el que atenta contra los derechos de los demás. Yo doy la vida por defender los derechos de los demás. Otra cosa es que tenga personalidad fuerte. Soy de Guayaquil. La característica costeña es llamar al pan pan, al vino vino, con mucha frontalidad. Y los mediocres y los de alma débil consideren eso prepotencia. Pero prepotente no soy. Lo que sí tengo es personalidad fuerte, sí tenemos liderazgo, si hay autoridad finalmente en este país, autoridad legítima, ¿no? Democrática, y era necesario que haya esto. En este país se había destrozado el Estado, había ausencia de autoridad, había anarquía completa, y seguiremos en ese camino, porque el país era la ley de la selva, a eso quieren volver. Entonces, prepotentes serán ellos. Prepotentes son los que no pagan los impuestos y así le roban los libros, etcétera, a nuestros hijos. Prepotentes son los que incautaron los depósitos
¿no? Atentando ahí sí contra los derechos de los ciudadanos, contra nuestra propiedad privada que dicen tanto defender. Eso es prepotencia, los que atentan contra los derechos de los demás. Pero en todo caso, sobre los impuestos. ¿Por qué no dicen todos los impuestos que hemos eliminado? ¿Usted sabe cuántos impuestos ha eliminado este gobierno? Prohibido olvidar, había ICE a las telecomunicaciones, 10 o 15%, ya no se paga. Había 10% del sector empresarial a las tarifas eléctricas para financiar el FERUM, el Fondo de Electrificación Rural, ya no existe. No había deducciones del impuesto a la renta, es decir, el rico y el pobre, si usted, más que el rico y el pobre, si usted ganaba $20.000, soltero, sin ninguna carga familiar, y un padre de familia con 6 hijos, su suegra enferma, ganaba $20.000, ambos pagaban el mismo impuesto. Ahora se puede deducir gastos en salud, educación, vivienda, etc. Se han reducido muchísimos impuestos. Y se han creado impuestos para los ricos. ¿Quién de ustedes ha pagado el impuesto de salida de divisas? Que es un impuesto que se paga cuando se sacan capitales del país. ¿Quién de ustedes, de los que nos están escuchando, viendo? Eso lo pagan los ricos, los pagan los banqueros. No solo eso, querida Andrea. Ese es un impuesto que no busca recaudar fondos, busca estabilizar la economía. Proteger a la economía de los ataques especulativos, de los llamados capitales golondrinas, que entran a un país, salen y destrozan ese país. Yo le propongo a todos esos candidatos que dicen que se van a bajar ese impuesto para proteger sus bolsillos, yo elimino el ISD. Si me dan de nuevo, pues el tipo de cambio, que es lo que protege al sector externo. Pero no existe tipo de cambio en dolarización. En consecuencia, debemos tener estas protecciones para la dolarización. Eliminar el impuesto a salida de divisas pondría en grave riesgo la dolarización. Pero sobre todo, no lo pagan los pobres, lo pagan los banqueros, especuladores financieros. Están jugando con nuestros pobres para tener su platita en el bolsillo. Y ahí ve cómo, con irresponsabilidad, echan al traste todos los esfuerzos. Por ejemplo, la renegociación petrolera, durísima, que nos demoró 3 años, bajó la inversión petrolera, etcétera, pero ahora tenemos de los mejores contratos petroleros del mundo. Ahora el petróleo sí queda para la Amazonía y los ecuatorianos, nos da unos 2.000 millones anuales. Y hay un candidato que está proponiendo eliminar impuestos y bajar 2.000 millones para los ricos. Es decir, todo el esfuerzo de renegociación petrolera, esto lo anulan y lo mandan a su bolsillo. Ustedes decidirán el 17 de febrero si le bajan impuestos a los ricos o seguimos con esos impuestos creando carreteras, hidroeléctricas, escuelas, etc. Pero hablemos de los impuestos que se han eliminado y quién paga los impuestos que están buscando eliminar. Por ejemplo, salida de divisas. No lo pagan los pobres, lo pagan los ricos. Señor presidente, a pesar de que el programa de Giovanna... Voy a leer un mensaje. El programa es nuestro. Gracias, muy amable. El próximo mes ya no está Giovanna en la conducción, por favor. No. Señor presidente, dice, Limón Indanza agradece por la vía Gualaceo Limón y los grandes proyectos y esperamos nos honre con su vuestra visita, ya que es el único cantón que no ha visitado. Viva Rafael Correa. Una sola vuelta, le dicen desde Limón. Seguro que no he visitado. Limón y Daza dice que el único cantón. Yo sí he pasado, por ahí sí he visitado. Y es toda la zona de la hidroeléctrica, ¿cuál es la que está más cerca? Soplador está ahorita más cerca. Pero Mazar creo que está. ¿Ya? Entonces son unos problemas, ¿no? Se hacían tremendos proyectos hidroeléctricos y ni se arreglaba la carretera pues para los poblados. Por eso no inauguré el eólico en Loja. Me puse muy enojado. El eólico, eso era histórico. Yo contaba los días para inaugurar. Eso muestra el nuevo país, la nueva época. Tenemos el proyecto eólico más alto del mundo, ahora tenemos energía eólica, de viento, los molinos, esos que se veían en Estados Unidos, Europa, en Japón, ahora los tenemos en Ecuador y tenemos el proyecto más alto del mundo en Loja. Contaba los días para inaugurarlo. Cuando voy, por supuesto, el proyecto arriba, extraordinario. Y abajo, mientras se subía, baches, polvo, para que la gente trague polvo, mientras nosotros íbamos a inaugurar el proyecto. No lo inauguré, ya basta. Tiene que haber proyectos integrales que deben incluir el mejoramiento de la comunidad y sobre todo de las vías de acceso al proyecto y de la comunidad en general. Así que por eso estamos arreglando toda la vía Limón Indanza, está todavía trabajándose, me parece. Evaluación, plan de milagros. Sí. Pero va a quedar espectacular esa vía. Sí. Bueno, el tema de seguridad interna. Uno de los candidatos, me parece el coronel Gutiérrez, que dice que va a exigir la visa a todos los que vienen a Ecuador, no queremos sicarios, no queremos la inseguridad que vive el país. Si usted es reelecto, señor presidente, ¿cuál va a ser mayor énfasis en este proceso de seguridad interna en este señor presidente? La inseguridad no se va a resolver con la palabrería, se va a resolver con inteligencia, con amor de patria. Por supuesto, eso es mucho pedirle al ingeniero Gutiérrez, o al coronel Gutiérrez, como se llama. Vea, bueno, entonces, si esa fuera la solución, tendríamos que llegar a la conclusión que los países que piden visa son los de menos delincuencia. México pide visa. Con todo respeto para México, tal vez el país más peligroso de América Latina. No solo eso, podrán decir, son las políticas de izquierda humanistas de este gobierno. Jóvenes, sobre todo me dirijo a ustedes, entren a internet,
Vean primero el promedio de inseguridad de América Latina y cómo Ecuador está por debajo del promedio. Y vean los países más inseguros de América Latina, los 5 o 6 más inseguros. Todos piden visa, que es lo que propone Gutiérrez, y todos son gobiernos de derecha. Esa no es la solución. De hecho, las cosas no han cambiado mucho en el país. Ecuador en general ha sido un país de puertas abiertas. Solo pedía visa a 22 países. Hoy pedimos visa a 10 países, o sea, solo 12 países más de los 200 y pico a nivel mundial se les ha eliminado la visa. Entonces esa no es la fuente de inseguridad, nos están engañando. No solo eso, las 3 poblaciones carcelarias extranjeras mayoritarias, colombianos, peruanos y españoles, ninguno de los 3 necesitaban visa antes del gobierno. Por ahí no van los tiros, por ahí no va la solución. No solo eso, con la irresponsabilidad de la charlatanería Gutiérrez, quiebra pues el sector turístico. El sector turístico nos está subiendo a un promedio de 15% anual, su producción. Le ponemos visa a los colombianos, a los peruanos, que vienen muchísimo, le ponemos visa a los españoles, europeos, a los norteamericanos, y quiebra pues el sector turístico, porque ese turismo va a ir a países donde no les exigen visa. Entonces, para variar, está hablando tonterías, ¿no? Hay gente que abre la boca solo para mostrar cuán profunda es su ignorancia. En todo caso, la inseguridad, que es la principal preocupación de la gente y en consecuencia la principal preocupación de un gobierno democrático, se va a solucionar con visión, con planificación, con decisión, con inteligencia, con tecnología, con recursos. Y eso es lo que estamos haciendo. Aquí en Gualaquiza, ya probablemente la próxima semana se inaugurará la UPC, estaciones de policía ultramodernas, con dotación de policía de 16 a 22 policías, 2 patrulleros, 3 motos, comunicaciones, botones de auxilio. Si usted tiene una emergencia en este set, aprieta el botón de auxilio y en menos de 3 minutos está el recurso, el patrullero en este caso, ¿verdad? Así vamos a solucionar la delincuencia. Con los ECO 911, el sistema de seguridad integrado más moderno de América Latina y del mundo, que está dando resultados extraordinarios. Ya nos están bajando la mayoría de los índices delincuenciales. Y con la reforma a la justicia, porque prohibido olvidar, por eso tuvimos que llamar a consulta popular, a la cual este sujeto se opuso y perdió, para variar. ¿De qué servía que la policía capture delincuentes si la justicia produjo 4.000 caducidades de prisión preventiva? Eso significa, por estar un año preso sin sentencia, tuvieron que ser liberados. Pero los violadores, los asaltantes, 4.000, no 4, no 40, no 400, 4.000. Se dieron 6.000 medidas sustitutivas a la prisión preventiva, que es, si usted atropella a una persona, es un delito. Mientras es juzgado, que esté en su casa, presentándose cada 15 días al juez. No tiene por qué estar preso. Bueno, estos liberaron a todo el mundo, los jueces corruptos. 6.000 potenciales delincuentes los volvieron a las calles, con medidas sustitutivas. No se volvieron a aparecer. 6.000 más 4.000 van 10.000. ¿Sabe lo que estamos hablando? Nos redujeron la población carcelaria de 20.000 a cerca de 12.000. ¿No? Es decir, en total, unos 8.000, probablemente no todos eran delincuentes, pero la inmensa mayoría sí eran delincuentes con antecedentes, 8.000 personas de vuelta a las calles. Por esto, caducidad de prisión preventiva, medidas sustitutivas. ¿Cómo podíamos garantizarle seguridad al pueblo ecuatoriano? Ahora, con la consulta popular, el nuevo Consejo de la Judicatura, la policía atrapa a los pillos y quedan presos. Nos ha vuelto de nuevo la población carcelaria a subir de 12.000 a 20.000 personas privadas de la libertad y ya se ven los resultados. Ya están bajando la mayoría de los crímenes en la sociedad. Es así como se va a lograr seguridad, no con charlatanería, no con las babosadas de siempre. Presidente, estamos ya cerrando el programa. Feliz año, señor presidente, y muy buenos días. Que Dios me lo bendiga siempre. Soy del Cantón Joya de los Hachas, soy taxista, lo estamos esperando. Esta vez vamos a ganar en la provincia de Orellana. Estoy más seguro porque veo mucha gente arrimada de otros partidos y eso quiere decir que ya entendieron que nuestro Ecuador está cambiando y gracias a usted soy Oberguamán. Es que lo que se ha hecho en Orellana es impresionante, como siempre yo sé. Orellana es la provincia más petrolera del país y no tenía nada. El puente es muy representativo. Vayan a Orellana, vean el puente sobre el río Nápoles, ¿no? Sí. Y verán el viejo y el nuevo país. El viejo país es un puente Bailey, que es un peligro para la sociedad, porque puede irse en cualquier momento con la correntada del río Napo, y el nuevo puente, el puente colgante, es el más moderno de Ecuador, una belleza, símbolo de la nueva Amazonía. Entonces ahí pueden ver claramente en el Coca y en Orellana el nuevo país y el viejo país, cómo está cambiando la Amazonía. Por si acaso, para el compañero taxista, nosotros hemos ganado en Orellana. Perdimos algunas elecciones, pero generalmente hemos ganado, tenemos asambleístas, etcétera, por Orellana, pero esta vez ganaremos con mucha más contundencia. Bueno, me dicen ya de producción que tenemos que irnos y despedirnos y hacer unas reflexiones finales, así que
señores colegas, si no van a decir que yo soy la dueña del... Yo me puedo quedar unos minutos más, depende de Ecuador TV, ¿no? Ah, ya, perfecto. Bueno, de nuestra parte estamos muy complacidos porque notamos que se han hecho grandes intentos por mejorar la calidad ambiental de los habitantes. En nuestro cantón, señor presidente, hace pocos meses se logró conseguir un financiamiento con el Banco del Estado. Actualmente se está haciendo una planta de tratamiento de aguas residuales que finalmente llegó con el financiamiento del Banco del Estado. Tenemos por acá un río muy cercano, ya en la parte céntrica de Gualaquiza, donde las aguas son negras y esperan tener un nuevo tratamiento, un nuevo sistema, una pureza, realmente un verdadero tratamiento a la naturaleza, que es lo que se necesita, señor Qué presidente. bueno que toque ese tema, Andrea, porque me da la razón. ¿Cuál es la mayor fuente de contaminación del río? ¿La minería, el petróleo o las aguas servidas de Gualaquiza? Las aguas servidas, ¿verdad? Sí, tienen olor bárbaro. Y nos están pidiendo recursos para solucionar ese problema, y correctamente. Creo que el señor alcalde ni siquiera es nuestro movimiento. En buena hora que el BEDE le haya dado los recursos para el agua potable, porque eso es lo que hemos hecho, institucionalizado. Antes esos alcaldes tenían que pedir caridad. Ministerio de Finanzas, ábrame una partidita. Mi dúvideme haciendo el proyecto de agua potable. Ahora van al Banco del Estado y sin distinción, créame, sin distinción de ninguna naturaleza, ideología, colores, igualito el de Alianza País como el de la oposición, reciben el crédito si el proyecto es bueno y crédito subsidiado. Porque si están sirviendo a la comunidad, tienen todo el apoyo del gobierno nacional. Pero falta mucho por hacer. Ahí está, usted ha dicho, el río contaminado por las aguas servidas. ¿Sabe cuánto cuesta los sistemas de procesamiento de agua servida? Eso es lo más caro de todo, de lo que se llama infraestructura sanitaria. Tenemos que hacerlo para descontaminar nuestros ríos. ¿De dónde vienen los recursos? Y miren las mentiras, ¿no? Que la minería, el petróleo, la principal fuente de contaminación. Falso, mentira. La principal fuente de contaminación de nuestras aguas son las aguas servidas de Gualaquiza y de nuestras ciudades. Y para remediar eso necesitamos miles de millones de dólares. Así que, por favor, con corazón y con inteligencia, a luchar juntos por el buen vivir, para proteger nuestra naturaleza, para proteger nuestra agua dulce. Los recursos para esa protección de esa Pachamama pueden venir y deben venir de los recursos naturales bien administrados. De esa minería pueden venir los excedentes para que Gualaquiza ya no tenga que contaminar su río. Necesitamos hospitales nuevos, señor presidente. Bueno, eso estamos sembrando hospitales, ¿no? Y le insisto, le ratifico, y lo estamos haciendo. Con todo ese dinero, la anticipación de regalías mineras, las utilidades petroleras, toda esa plata es para el desarrollo de la Amazonía. Y la Amazonía será la primera región de la patria. Ojalá lo pueda lograr en mi gobierno, si es que soy reelecto. Es difícil, 4 años son pocos, pero ojalá declarar a la Amazonía como la primera región de la patria libre de pobreza. Que hasta el último rincón de la Amazonía tenga unidades del milenio, tenga hospitales, pero para eso, mi querida Andrea, se necesitan recursos. No viene eso del cielo, sino de utilizar adecuadamente nuestros recursos. El compromiso de la revolución, como lo hemos demostrado en estos 6 años, es que quede hasta el último centavo de la minería del petróleo para el desarrollo amazónico, para primerito superar la pobreza en Amazonía. César. Señor presidente, no quiero pasar por alto este mensaje de la señora Elvia Noguera desde Macas. Dice, pero en aquel día venidero ningún arma que te ataque triunfará, silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Miren este mensaje que le mandamos a usted, presidente. Bueno, yo soy creyente, ¿no? Y tengo entonces, muy claro que si Yahvé no construye, en vano se afanan los constructores, ¿no? Todo lo que hablamos, aquí salgo, me da un paro cardíaco y todo lo que hablamos, ¿qué quedó? Entonces sabemos que dependemos del Señor y diga a la señora que yo también soy creyente y lo tengo muy claro aquí. Y señor presidente, estamos entrando en la parte final, ya nos quedan minutos, pero solamente nos No, tenemos para... nos han dado 30 minutos más. 30 Pero minutos. tampoco tú lo vas. Yo sí, nos podemos quedar unos minutos más, pero no media hora más. 15 entonces. Señor presidente, el tema Puerto Morona, estuvimos el día 17 de diciembre. Este tema sí es importantísimo para el país y hay que profundizar más. Recién un mensaje me decían el tema de la construcción de la capitanía del puerto. Ya se fue la primera barcaza. Esto es un despegar Es para maravilloso. ese Ecuador eso es grande. ¿Qué es lo maravilloso. que se va a seguir haciendo ahí? Pero es que eso es maravilloso, César. Usted ha tocado temas que son históricos, de interés no solo de Ecuador, de toda América Latina. Esos son los ejes multimodales. Usted sabe que con eso no tendrán que pasar barcos, etcétera, por el canal de Panamá. Si administramos bien eso, no es solo Morona, no es solo Cuenca, no es solo la costa, Machala, El Oro, que podrán mandar sus productos a través de Puerto Morona, por el río Morona, hasta el Marañón, de ahí al Amazonas, de ahí a Manaos, Belén, la costa atlántica de Brasil, sino que la propia China, la cuenca asiática del Pacífico, en vez de mandar sus productos a través
del Canal de Panamá, si promocionamos y posicionamos bien estos ejes multimodales, los podrá mandar vía multimodal. Puerto Bolívar, carretera de primer orden hasta Puerto Morona, vía fluvial hasta Brasil, el principal mercado latinoamericano. Entonces, eso es luchar por el buen vivir. No el bla bla, no la charlatanería, ¿no? Sino visión, políticas y proyectos concretos como es Puerto Morona con su carretera. Pero por supuesto que vamos a seguir desarrollando eso. Por supuesto que se va a seguir mejorando la infraestructura, si ahí está gran parte del futuro, en esos ejes multimodales, en utilizar nuestros ríos de la Amazonía navegables, Napo, en Orellana, en el nororiente sobre todo, en Morona, en el suroriente ecuatoriano, y de ahí llegar al principal mercado de Latinoamérica, que es Brasil. Era de las grandes oportunidades que los gobiernos anteriores no habían hecho absolutamente nada. Ya están las carreteras, ya están los puertos, ya está la navegabilidad de los ríos, ya están las exportaciones, pero seguiremos trabajando por mejorar esas rutas. Para cerrar, señor presidente, un tema de carácter internacional y para cerrar ya el programa también, el tema de Venezuela. Nuestro canciller se encuentra ahora allí, pero están presidentes de otros países. Mujica en el Twitter, que lo sigo, decía, estamos aquí para dar apoyo a quien no nos dio la espalda. Se encuentra Evo Morales. La posición de Ecuador frente a la diatriba ahora a nivel internacional de que, como se decía en las redes sociales, ahora en Venezuela hay un gobierno de facto, solo porque no han decidido hacer la Junta Médica y decir que el presidente Chávez está inhabilitado de gobernar, de acuerdo a la opinión de la oposición, ¿no? Entonces, la posición del gobierno ecuatoriano, presidente. Nuestro total respaldo y solidaridad, presidente Chávez. No tenemos por qué creerle a la oposición. Es razonable lo que dice el gobierno. Puede la posesión diferirse, ¿no? Y seguir en ejercicio. El presidente reelecto, que además, como dice el término reelecto, ganó nuevamente la elección. Lo principal para nosotros en Humano es la salud del presidente Chávez, así que recibe nuestro abrazo solidario. A mí me avisaron recién ayer que iban a ir ciertos presidentes latinoamericanos y sudamericanos, particularmente a Caracas. Teníamos ya un amplio recorrido en Amazonía, estamos en elecciones, así que con el dolor del alma no he podido asistir, está nuestra canciller allá, pero vaya todo nuestro respaldo frontal en lo humano al presidente Chávez y en lo político, hablemos claro, a la revolución bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias entonces, Andrea Chuba, directora de Radio Cenepa, muchísimas gracias, César Correa, director de Radio Shalom, Giovanna Tassi, quien le habla. Señor presidente, muchísimas gracias por su tiempo. Nos hablamos y vemos el día de mañana, misma hora, mismo canal, misma presentadora, y como siempre y como nunca, sea feliz, haga el bien y no mire a quién. Chao. El programa se llama...